San Fernando. El Panteón Masónico de México. En la mayoría de los panteones en México encontraremos tumbas coronadas por una cruz, tal y como lo marcan los cánones funerarios católicos y los de usos y costumbres. En la Nueva España, quien era rico o poderoso era sepultado en un templo junto al altar o en una capilla del mismo. Mientras menos riqueza o poder tenía, su sepulcro estaría más alejado del presbiterio, llegando al atrio, o inclusive fuera de los límites del templo. En la iglesia de San Fernando están sepultados dos virreyes. Se inició su construcción en 1731, y a un costado del templo se construyó el Panteón de San Fernando, que sería muy limpio y ordenado, además el más caro de la Ciudad de México. Solo los personajes poderosos podían pagar su inhumación en ese lugar. Por ello, se llenó de personajes ilustres, por lo que se le llamó el Panteón de Hombres Ilustres. En el Panteón de San Fernando están posiblemente las sepulturas con mayor cantidad de símbolos masónicos de México, algunas de desconocidos y otras de personas prominentes e ilustres. Inclusive en algún momento se pretendió construir en este lugar la Rotonda de los Hombres Ilustres, proyecto que finalmente se abandonó por otro de urbanización. Grandes masones ilustres. En este panteón están sepultados grandes masones ilustres, sobre todo de la época de la Reforma. La simbología. Por esa razón abundan los símbolos masónicos en las sepulturas y sus accesorios. La clepsidra. El muy antiguo reloj de agua, símbolo de la mortalidad del cuerpo y el inexorable paso del tiempo. Simboliza también la búsqueda de la verdad y el conocimiento. La justicia, la armonía, el equilibrio. Así como la muerte y el renacimiento. Este símbolo lo encontraremos frecuentemente en sepulcros de masones por todo el mundo, en el Panteón de San Fernando no es la excepción. Mariano Otero. En realidad sus restos ya se encuentran en Guadalajara. No hay evidencia de que fuera masón, pero prácticamente todos sus compañeros políticos y sus amigos lo eran, y se distinguió por ser un gran liberal, por lo que se cree que sí lo era. El general Manuel Gual. Nacido en La Habana, Cuba y fallecido en la Ciudad de México en 1856, fue masón y caballero de Guadalupe. Ostenta en la parte superior dos esculturas, llamadas comúnmente lloronas, y en medio de ellas, un osario, y bajo este, la clepsidra. Y en el cuerpo del sepulcro una guirnalda, cuando está abierta como en este caso, significa la conexión entre el mundo terrenal o material y el mundo espiritual o el más allá. Tese que la base está formada por piedras, sin forma, es decir, sin trabajar. Coronel de Artillería, Miguel Palacios. Sepulcro empotrado en la pared, con escudo familiar arriba y al centro. A los lados, dos lloronas, en bajorrelieve. Mariana Lara y Martínez, con una lámpara de aceite a la izquierda, que simboliza la guía espiritual. Un instrumento presente en diversas ceremonias, representando la verdad, la iluminación y el despertar espiritual. Y con la clepsidra en el recuadro del costado derecho, trazado en pintura negra. General Leandro Valle. Sepulcro en la pared, se supone que también se sepultó ahí mismo a su padre. Ambos masones. Se aprecia únicamente el rostro de perfil del general, quien por cierto, estuvo al mando de las fuerzas liberales en la batalla de Guadalajara, Jalisco. Los restos del general ya no se encuentran aquí, sino en la Rotonda de los Hombres Ilustres. Al remover la tapa de la lápida se destruyeron algunos símbolos. Generales José M. Arteaga y Carlos Salazar. En Uruapan, Michoacán fueron fusilados 5 jefes liberales. Los generales José M. Arteaga y Carlos Salazar, los coroneles José T. Villagómez y Jesús Díaz, además del fraile franciscano Juan González. Se decía por entonces que ambos generales, no obstante de ser del mismo bando, no se llevaban bien en lo personal, y que no se soportaban uno al otro. Sin embargo, la suerte quiso que ambos masones fueran fusilados juntos, trasladados sus cuerpos a la Ciudad de México y, posteriormente, sepultados en el mismo sepulcro por órdenes superiores. General Vicente Guerrero. Benemérito de la patria. Consumador de la independencia. Presidente de México. Primer presidente de origen afromexicano y el primero de América. Al centro del hastial se observa el lugar donde estaba el águila juarista. Bajo el hastial se observan dos antorchas que salen de guirnaldas circulares, que significan la luz eterna. Las guirnaldas circulares sin antorcha significan la eternidad. El cuerpo del sepulcro está formado por 3 escalones,
En el tercero se encuentra sepultado. En el tercer escalón, donde se le sepultó, tiene inscritas en letras de bronce su nombre. Sobre el tercer escalón, se encuentra un busto del prócer, sobre su base de cantera, y a un lado de él, un ángel de bronce, del mismo tono, muy oscuro que el busto. Un ángel en masonería, del griego, ángelos, mensajero, representa la comunicación, la unión entre lo divino y lo humano, las fuerzas que ascienden y descienden, los intermediarios entre lo visible y lo invisible. El general Vicente Guerrero fue el primer presidente de México de raza negra, y el primero en América. En el mismo mausoleo se encuentra sepultada su hija María Dolores Guerrero Hernández, quien se casó con otro gran liberal don Mariano Riva Palacio, con quien procreó a otro gran liberal, no menos importante, don Vicente Riva Palacio. En la parte posterior del citado mausoleo se encuentra un enrejado y adherida a este una gran ancla de bronce. Para los masones es un símbolo de esperanza y paz ante las adversidades. El ancla, junto con el corazón y la cruz, significan las tres virtudes capitales para la masonería. El ancla entonces significa la esperanza en el futuro, la fuerza para superar los obstáculos del presente y la certeza de un descanso final. El cuerpo del sepulcro está adornado con guirnaldas cerradas que para los masones significan el ciclo infinito entre la vida y la muerte y la inmortalidad del alma. General Ignacio Zaragoza Seguín. Fue nombrado benemérito de la patria por don Benito Juárez. El general Zaragoza es sin duda uno de los masones más importantes en la historia de México. Se dice que el mismo Juárez intervino en el diseño del mausoleo e intervino en su construcción. Está franqueado por 6 cañones a modo de columnas unidas por una gruesa cadena de bronce. Está construido sobre una base de 4 escalones. La cadena de bronce tiene gran simbolismo entre los masones. En el primer cuerpo de la columna estuvo sepultada su esposa Rafaela Padilla de la Garza. Sus restos fueron trasladados junto con los del general Zaragoza a su mausoleo en la ciudad de Puebla. En el segundo cuerpo hecho de mármol de Carrara se sepultó al general Zaragoza, lugar donde permaneció hasta que sus restos fueron trasladados a Puebla. Sobre el sepulcro de mármol se encuentra una columna que sostiene un magnífico busto del general Zaragoza y que tiene inscrito la fecha gloriosa de la victoria del 5 de mayo sobre el ejército francés. Y sobre la fecha una guirnalda cerrada que significa el ciclo eterno entre la vida y la muerte, y la eternidad del alma. Por la parte posterior en relieve, un grupo de símbolos con motivos militares y masónicos, entre ellos espadas, un cañón, estandartes y el gorro frigio, entre otros. El general Ignacio Zaragoza antepuso los intereses de la patria a los personales. Se casó por poder, al tener que atender asuntos de guerra. Su matrimonio duró solo 5 años. Para enfrentar al ejército francés tuvo que dejar a su esposa delicada de salud, la que murió el 13 de enero mientras él dirigía al ejército de Oriente. Se sabe que perteneció a la logia Razón y Fe, número 5 de Matamoros, Tamaulipas, a la logia Independencia, número 10 en la Ciudad de México y en la logia Minerva número 44 de Veracruz en donde fue segundo vigilante. Su mausoleo privilegia al número 4, que para los masones tiene cierto significado. 4 escalones, 4 partes conforman la columna: cripta de cantera, cripta de mármol de Carrara, columna base y busto de bronce, 4 águilas de bronce, 4 antorchas estilizadas en la base del busto, entre otros símbolos. El grupo escultórico fue hecho por los hermanos Tangazi. El cuerpo del general fue trasladado posteriormente a Puebla y más de 100 años después el de su amada esposa, donde ahora descansan juntos. Licenciado José María Lafragua. El licenciado José María Lafragua fue masón y liberal colaborador de don Benito Juárez, fundador y director de la Biblioteca Nacional, periodista e historiador. Su tumba es una de las más ricas en simbología masónica. Ahí está enterrado con su madre y su amada esposa. Cuentan que después de la muerte de su esposa se sentaba a un lado de esta tumba para leerle poesías y cuentos, y que esto lo hizo por más de 18 años continuos. En la parte superior del sepulcro destaca una columna triangular, rota en la parte superior, que es un símbolo importante en la masonería, que de acuerdo al rito masónico del que se trate, será triangular como en este caso o una columna clásica sin capitel y puede tener diferente base.
A los costados de la columna se encuentran 4 antorchas de pedestal y al pie de la columna una guirnalda cerrada. Bajo la guirnalda se localiza la clepsidra, y a cada costa de esta una antorcha de mano inclinada y con el fuego hacia abajo. Sobre el cuerpo medio, se observa una guirnalda abierta que se sostiene de la empuñadura de 2 antorchas que tienen el fuego hacia abajo y en posición vertical, llevando la luz hacia donde el fallecido la necesita. Su tumba está construida en 3 escalones. En este monumento descansan sus restos, los de su madre y los de su amada esposa Dolores Escalante. Se unió al rito yorkino, en donde conoció a importantes liberales y contribuyó a la construcción del Estado. Siempre defendió las garantías individuales de los ciudadanos y se esforzó por preservar la memoria documental de la nación. General Tomás Mejía. Murió fusilado al lado de Maximiliano de Habsburgo. Cuenta la historia que estando preparándose Maximiliano para ser fusilado le preguntó al general Mejía que si existía alguna etiqueta o forma de vestir especial para ser fusilado, a lo que el general contestó: "No lo sé, Alteza, es la primera vez que me fusilan". Su tumba es sencilla, hecha con piedra, sin pulir, lo que tiene gran simbolismo en la masonería. Cuenta la historia que la viuda recibió el cuerpo del general Tomás Mejía embalsamado y que al no tener medios económicos para sepultarlo mantuvo el cadáver 3 meses sentado en una silla en la sala de su casa. El presidente Juárez se enteró de ello y le mandó construir este sepulcro a su acérrimo enemigo. Curiosamente, el sepulcro de don Benito Juárez años más tarde fue construido a tan solo unos metros de distancia. En la cabecera del sepulcro se aprecia una omega estilizada, símbolo masónico del fin de la vida material. Las letras T Mejía y una estrella de David que representa un símbolo muy importante. En la parte superior un capitel triangular. General Miguel Miramón. Se dice que perteneció al rito escocés antiguo y aceptado, sin embargo no hay evidencia de ello. En cambio, su sepulcro tiene las características de un sepulcro masónico sin un solo símbolo religioso, y fue sepultado por su esposa en el Panteón de San Fernando en una ubicación privilegiada. Como se podrá observar, su tumba solo contiene símbolos masónicos y no está coronada por una cruz como corresponde a la costumbre católica, ya que en la parte superior tiene labrada una guirnalda cerrada y en cada esquina una antorcha estilizada y la clepsidra al frente. Se cuenta que cuando Juárez murió y también fue sepultado en el Panteón de San Fernando, la esposa de don Miguel Miramón, de nombre Concepción Lombardo, mujer con suficientes recursos económicos, ordenó que sus restos fueran exhumados y depositados en la Catedral de Puebla. Actitud muy distinta a la de Juárez con relación al general Tomás Mejía. Licenciado Benito Pablo Juárez García, prócer de la patria, jurista, benemérito de las Américas, presidente de México. Sin duda alguna, el sepulcro de don Benito Juárez es el más visitado en este Panteón de San Fernando, mismo que es majestuoso y sublime, imponente y acogedor. Su construcción duró 8 años y fue dirigida por los hermanos Juan y Manuel Islas, quienes tenían por oficio la construcción de mausoleos funerarios. Tiene la forma de Partenón, con su frontis triangular al frente. 16 columnas sostienen la bóveda. En el interior, en la parte superior inmediatamente arriba de las columnas por el costado de la cabecera se encuentra inscrita la frase: "El respeto al derecho ajeno es la paz". Entre las columnas fue instalado un enrejado de hierro forjado, de delicadas figuras, por instrucciones del entonces presidente Porfirio Díaz, quien personalmente lo inauguró. En la parte superior de la puerta de ingreso se observan las letras B y J. Y abajo al centro se observa un águila del escudo nacional porfiriano. Todo el enrejado está finamente elaborado y contiene simbología patriótica. Resalta en el interior del mausoleo la famosa frase de don Benito Juárez, mencionada en el mensaje a la nación poco después de haber entrado triunfal a la Ciudad de México tras la derrota del imperio de Maximiliano y el triunfo de la República, el 15 de julio de 1867. La cripta está cubierta de una escultura de mármol de Carrara que muestra a la patria sosteniendo tiernamente el cadáver del benemérito de las Américas. El rostro fue esculpido a partir de la máscara mortuoria de don Benito. La escultura fue encargada a los hermanos Juan y Manuel Islas por el presidente Porfirio Díaz. Con un terminado magnífico, es uno de los mausoleos más bellos de México. En este mausoleo también está sepultada su esposa doña Margarita Eustaquia Maza Parada, su gran compañera, madre ejemplar, compañera de lucha y gran patriota. Doña Margarita murió en el año 1871,
y cuentan que el presidente Juárez jamás volvió a dormir en su cama, sino en una cama pequeña y que nunca se le volvió a ver sonreír. Al año siguiente él también falleció. El Panteón de San Fernando ya se encontraba cerrado, pero abrió sus puertas para dar entrada a la pareja presidencial. En este mausoleo también están sepultados sus hijos, tal y como fue la voluntad de don Benito Pablo Juárez García. En el Panteón de San Fernando están sepultadas importantes personalidades que nos tomaría mucho tiempo comentar, como en los casos de General Martín Carrera. Mausoleo con gran simbología, con antorchas invertidas, con la clepsidra, una puerta de herrería con 2 estrellas de 5 puntas, una con la punta hacia arriba y la otra con la punta hacia abajo, y una cruz al centro formada por 33 círculos, una cadena alrededor del sepulcro sostenida sobre antorchas metálicas, entre otros aspectos. Ignacio Comonfort. Con un mausoleo de bello diseño y con gran simbología. El Panteón de San Fernando alberga a decenas de personalidades entre presidentes de México, políticos, militares heroicos o famosos, artistas, etc. Como en el caso de muchos cementerios, también en el Panteón de San Fernando abundan las leyendas sobre aparecidos o sombras, que luego misteriosamente desaparecen. El Panteón de San Fernando alberga a decenas de personalidades entre presidentes de México, políticos, militares heroicos o famosos, artistas, etc. Caminar por sus pasillos y entre sus mausoleos y criptas es como viajar al pasado de nuestro México. Es cuanto se tiene que decir.